Antes que todo, saludos, doctor Castellano. ¿Cómo está usted? Saludos, No, lo veo bien, ¿eh? Lo veo saludos. bien. Lo veo Bueno, cuidado. Lo eh, están cuidando hay usted gente que va a querer escuchar eso. Que hay que grabar este pedacito del para programa. mandárselo aparte. Se ve que lo están Que cuidando. usted últimamente está haciendo esas cápsulas para mandarlas así. Eh, Sí, bueno, sí. usted se le nota que está siendo cuidado. Muchas gracias. Y eso es muy bueno, es agradable. Muchas gracias. Siempre que alguien que uno quiere se nota que está bien, que está Claro. tranquilo y que está siendo cuidado, eso es Sí, maravilloso. la serenidad es muy importante. Y la paz Sobre todo, es la base del hombre. sobre todo, el hombre sin paz no tiene nada. Nada, Absolutamente nada. nada. Doctor, hoy un tema que a mucha gente le preocupa y es la cantidad de suicidios que ocurren en el mundo. En República Dominicana, poco más de 2 suicidios por día es la media que se tiene. Sin embargo, a mí me gustaría saber, para empezar a hablar de esto, ¿cuál es la diferencia entre el suicidio entre hombres y mujeres? ¿Cómo se puede manejar esto? Pero que hablemos, primero definamos concretamente a qué se le llama suicidio. Bueno, el suicidio obviamente es el disponer por voluntad propia de la vida, ¿no? Para causarse la muerte bajo algún método, métodos diversos. Vamos a ir conversando sobre eso, porque también hay ciertas diferencias en los métodos entre hombres y mujeres, así como también hay diferencias en la frecuencia, en una serie de elementos que son distintos entre ambos sexos, pero en general el suicidio es uno de los problemas de salud mental más importantes, los problemas de salud con la salud mental contemporánea, y no debemos intentar comprenderlo exclusivamente como consecuencia de una enfermedad psiquiátrica o de una crisis emocional o de una decisión individual. Es un fenómeno multicausal como la mayoría de los fenómenos en el ser humano, en el que convergen factores psicológicos, factores psiquiátricos, factores familiares, factores sociales, factores culturales, factores económicos, factores biológicos, etcétera. O sea, es la interacción de todos esos factores que pudieran conducir a que una persona experimente un sufrimiento tal que llegue a percibir como insoportable y sin salida posible, para entonces comenzar a considerar el suicidio como una opción. Desde una perspectiva de salud pública, la magnitud es considerable, como usted dijo al inicio. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente unas 727.000 personas murieron por suicidio el año pasado, y que por cada muerte obviamente ocurren numerosas tentativas, o sea que estamos contando las personas que se suicidaron, pero por cada persona que se suicidó hay varios intentos que no culminaron con la muerte y que generalmente no se contabilizan, pero es de entender que son muchos. Ahora, es interesante decir que el 73% de todas las muertes por suicidio ocurren en países pobres, ¿Cómo así? en países de bajos ingresos. El 73. 73% de los suicidios ocurren en nuestros países, los países con poco desarrollo económico. Y más de la mitad de los suicidios a nivel mundial ocurren antes de los 50 años de edad. Ese es otro dato importante. Particularmente preocupante es el impacto también sobre los jóvenes. El suicidio actualmente en 2026, es la tercera causa de muerte entre las personas entre 15 y 29 años a escala mundial, o sea, en el mundo entero. O sea que el suicidio es un tema muy importante en la juventud, entre los 15, que es la adolescencia, ¿verdad? Y los 29 años, que es ya la entrada a la adultez joven. Ujú. En ese periodo es cuando más personas se suicidan a nivel mundial. A nivel mundial. Es la tercera causa de muerte entre personas entre ese grupo de edad, de 15 a 29 años, en el planeta Tierra. Y si hablamos de hombre y mujer,
Entonces, si hablamos de hombre y mujer, hay algunas diferencias que tenemos que mencionar. Por ejemplo, eh, sabemos que en términos generales los hombres mueren por suicidio con mucha mayor frecuencia que las mujeres, pero también sabemos que las mujeres presentan una mayor frecuencia de intentos de suicidio que los hombres. O sea, Lo intentan más, pero son menos efectivas es correcto. a la hora de cometer el Es intento de suicidio. correcto. Los hombres lo intentan menos, pero normalmente lo logran más, los varones. Esta aparente contradicción, ¿verdad? Esta paradoja de género en el suicidio tiene mucho que ver con, bueno, hay diversos factores, pero efectivamente uno de los factores más importantes es el método que se usa. O sea, los hombres tienden a utilizar métodos más letales. Por ejemplo, disparos en la cabeza, salto al vacío, ahorcamiento. Las mujeres suelen usar métodos menos letales. Por ejemplo, cortarse las venas, aspirar gas, Ingerir pastillas. ingerir medicamentos, sobredosis de pastillas, ese tipo de cosas que sí son letales, pero menos letales que los métodos que usualmente tienden a usar los varones. Además, en el caso de las mujeres, por lo general, es una respuesta ante una situación emocional que en el caso de los hombres suele ser algo mucho más existencial, o sea, está mucho más vinculado a temas, por ejemplo, como el cuestionamiento de mi capacidad de ser proveedor para mi familia, la deshonra. Dos cosas que producen depresión en los hombres. Total, y son más existenciales, no son temas que son coyunturales, son temas que son, o sea que cuando un hombre toma la decisión de suicidarse, usualmente ya tiene meses pensándolo. ¿Mm? Y cuando lo comete simplemente, y quizás el simplemente entre comillas, obviamente, ¿no? Con todo el respeto del que merece la situación, pero lo que observamos ya es el último acto de una obra que tiene muchos actos y que comenzó a larvarse en esa cabeza y empezó a buscar poco a poco, a generarse lo que llamamos una visión de túnel. Se fue cerrando la luz poco a poco, durante semanas, meses. Esta persona empezó ya a decidir que no hay nada más que hacer. Por más que le busco la vuelta a esto, no hay salida. Y lo mejor es parar este sufrimiento. Curioso porque la mayor parte de las personas que deciden suicidarse y que finalmente lo logran, hombres y mujeres, en general no quieren matarse. Lo que quieren es dejar de sufrir. Y lo que quieren es dejar de sufrir. Wow. Es como algunas personas que nos están viendo vieron recientemente, hubo los terremotos en Venezuela y después en Colombia. Y en las redes sociales circularon muchas imágenes, muchos videos, muchas cosas aficionadas. Y en algunos casos se pudo observar personas que decían, córtame la pierna, yo no aguanto ya este dolor. Sácame de aquí, corta la pierna y sácame, que me está aplastando la pared completa. Claro, esa persona eso. no quiere perder la pierna, quiere dejar de sufrir el dolor y prefiere que le corten la pierna a sangre viva allí, porque así será el dolor que estás viviendo. Entonces, cuando una persona toma la decisión de suicidarse, no quiere matarse, quiere dejar de sufrir. Y esa diferencia es muy importante, porque si logramos ofrecerle una opción, una luz para dejar de sufrir, una alternativa para bajar el sufrimiento, usualmente la persona recapacita. Usualmente lo hace. Doctor, pienso en República Dominicana. A mí me gustaría que usted nos ofrezca datos reales
¿Cuál es la situación de suicidio en la República Dominicana? Si tienen los índices de más o menos cantidad de hombres y mujeres. ¿Y cómo anda el mundo Sí. realmente en términos de los suicidios, doctor? En la República Dominicana, a pesar de que decimos que es un problema de salud mental importante, porque de hecho lo es, tenemos las, estamos en el grupo de países de la región, o sea, de América Latina, con las tasas más bajas de suicidio. República Dominicana. Sí, estamos en ese grupo, que son un grupo de países que tiene tasas. Cuando decimos las tasas más bajas, no decimos que es baja, Y sino que, que es y que, en comparación y con que los no sea otros. importante. No, es que en comparación con los otros tenemos menos, pero ese menos es Ujú. mucho. Claro. Estamos hablando de que el promedio, ¿verdad? En las Américas, en la República, en general, en los países de América, el promedio es de 5 personas por cada 100.000 habitantes. Nosotros, como país, hemos oscilado entre 4, por momentos hemos subido a 5, estamos en el promedio, por momentos bajamos otra vez a 4, dependiendo del año. Pero países que nos rodean, como Puerto Rico, tiene índices mucho mayores de suicidio. Y aunque las comparaciones internacionales requieren la debida cautela porque hay diferencias en los registros, claro, nosotros tenemos un subregistro probablemente importante, y eso hace que las estadísticas se distorsionen un poco, y también depende mucho de que se logre certificar la causa de todas las muertes, y eso también tenemos algunas oportunidades de mejora aquí en la República Dominicana. Aún así, el dato confirma que se trata de un fenómeno relevante dentro de las causas externas de mortalidad en la República Dominicana. Particularmente importante es el tema de que en la República Dominicana, al igual que en los países de la región, más hombres mueren por suicidio que mujeres. En el caso de las muertes masculinas, hablamos de que por cada mujer que se suicida, casi 4 hombres lo hacen. O ¡Wow! sea que es 4 veces más. Es 4 veces ¡Wow! más. ¡Qué O sea locura! que no es un dato menor, o sea, es un fenómeno que afecta a la población masculina de ¿Y los de qué países. manera? Es un problema de salud pública que ha de atenderse, sobre todo en la población masculina. De modo que también debemos decir que esto no es un fenómeno homogéneo a lo largo del ciclo de la vida, como dijimos anteriormente. Las personas con 50 años o más tienen una elevación en la concentración de muertes por suicidio. Sin De embargo, 50 años de o 50 más. años O o sea, más. se suicidan más. Ajá, hay dos picos. Ay, Dios Un mío. pico entre los 15 y los 29 años, ese es un pico. Luego baja mucho la probabilidad de suicidio hasta después de los 50. Y usualmente, así como dije anteriormente, en el caso de los más jóvenes, el suicidio suele estar asociado a problemas más existenciales. Después de los 50, suele estar más asociado a enfermedades que se consideran incurables, que se consideran ya crónicas y que van a deteriorar a la persona. Y algunas personas optan por el suicidio como una forma de evitar el sufrimiento que saben que va a venir con la evolución de esa enfermedad. De modo que mueren ciertamente, como dijimos antes, más hombres que mujeres. Y no existe una explicación única para esto tampoco. No podemos decir que hay una sola razón por la cual más hombres se suicidan respecto a las mujeres. Probablemente intervienen muchas variables clínicas, muchas variables culturales y muchas variables Cultural. sociales. Sí, culturales. Una pregunta, doctor. Los países, por ser cálidos o por ser fríos,
¿Tienen alguna incidencia en esto? Hay una Una incidencia pregunta que se me indirecta, ocurre. pudiéramos decir muy indirecta. Sí hay una incidencia en cuanto a la depresión. O sea, los países más fríos tienden a tener más depresión. Y la depresión es principalmente uno de los precursores del suicidio, pero no hay una relación directa entre ese clima, digámoslo así, del país y las tasas de suicidio, pero probablemente la hay indirectamente. Y no tiene que ver con el frío, no tiene que ver con el calor, tiene que ver con la incidencia de la luz solar. O sea, el sol, la luz solar, es imprescindible para que nuestro organismo sintetice algunas sustancias que están relacionadas con el ánimo, con el buen ánimo. Y la falta de luz solar eh, puede afectar precisamente la síntesis de esta sustancia y por tanto puede afectar los estados de ánimo. En países donde el sol desaparece a veces por meses, Suecia, por ejemplo, Suiza. Finlandia, Suecia, esos Uf, países escandinavos, entonces las personas como precaución tienen que someterse a unos baños de lámparas de luz, unas lámparas especiales que estimulan la piel y le hacen, vamos a decirlo así, le hacen creer a la piel que está recibiendo luz solar para que pueda sintetizar todas las sustancias que necesariamente necesitamos sintetizar a través de la luz solar. no, yo no sabía que la luz solar era tan Muy importante en importante. la vida de cualquier ser humano para mantener un tipo de equilibrio. Muy importante. La luz solar es la vida, o sea, el sol es la vida y así lo entendieron desde siempre las culturas primitivas. Por eso se le atribuía eh, dones de dioses al sol, porque es el generador de la vida en las plantas, por ejemplo a través de la fotosíntesis, pero es el generador de la vida también en todo lo que es lo que tiene vida en el planeta. El sol, la luz solar, se encarga en distintos seres vivos de hacer que se sinteticen elementos necesarios para la vida. Ahora, también están los temas culturales, como decíamos antes, o sea, dependiendo de la cultura, algunos rasgos de esas culturas son más proclives a que las personas puedan optar por el suicidio. Por ejemplo, cuestiones de honor son muy fuertes. Los cuestionamientos a la honorabilidad pueden ser muy fuertes en algunas culturas asiáticas, donde las personas optan por el suicidio antes que ser deshonrados públicamente, por ejemplo, ¿no? O hay razones que tienen que ver también con circunstancias, eh, digamos, ideológicas, religiosas, como cuando o algunas personas en nombre de una deidad pueden atarse explosivos a su cuerpo y volar ¿no? Con todo lo que esté alrededor. Y también conocemos el fenómeno de los aviadores japoneses cuando decidían estrellar sus aviones contra los barcos en la Segunda Guerra Mundial, aunque sabían que iban a morir, pero sabían también que iban a lograr un objetivo militar. Entonces, hay Pero eso no una... es un suicidio. Eso es tener las posibilidades de morir Sí, defendiendo un objetivo. sí, de alguna forma ahí no hay un sufrimiento, pero, pero en cierto modo es tomar en sus manos la decisión de morir, ¿no? Sí. De De que acabar es con su posible que vida, pueda morir. de que acabe con su vida. Bajo estas normas, entonces, reconocer vulnerabilidad psicológica, Ujú. solicitar ayuda, verbalizar los sentimientos, cuando son de desesperanza, sobre todo, cuando son de tristeza, cuando son de fracaso, son muy importantes. Y eso también hace que muchos hombres no lleguen a los servicios de salud mental a tiempo
porque culturalmente expresar el sufrimiento no es un rasgo masculino. Entonces, el cuadro clínico suele más bien manifestarse como aumento del consumo de alcohol. ¿Mm? Doctor, en las mujeres, y perdóneme, Ujú. antes del corte para la publicidad, ¿qué es lo que más lleva a las mujeres a intentar suicidarse? Porque ya dijimos de los hombres, Sí, ¿verdad? ajá. Un tema de honra, de no poder suplir las necesidades familiares, etcétera, etcétera. Pero en las mujeres, ¿qué? En general, en las mujeres las razones están asociadas a la depresión pura y simple, a la ansiedad, a los trastornos de ansiedad, impulsividad, ¿m? Traumas, violencia, haber sido objeto de violencia sexual, por ejemplo, ser objeto de violencia de pareja, temas económicos en ocasiones, sobrecargas, sentirse sobrecargado de estar cuidando, de tener que hacerse cargo de todo, de conflictos familiares, sobre todo en la adolescencia, los conflictos familiares en las niñas son bastante frecuentes como motivo para el suicidio. eh, Menor medida dificultades laborales también, problemas en el trabajo, problemas con el ingreso, suelen estar detrás de los motivos para las mujeres cometer suicidio. El suicidio en mujeres también es un problema, es un tema, es menos que en hombres, pero no por eso es menos importante, porque no debemos, o sea, el hecho de que las mujeres intenten suicidarse más que los hombres, pero lo logren menos, quiere decir que cuando una mujer se suicida, en promedio, ya lo ha intentado 2 o 3 veces. Pero no debemos caer en el error de considerar que esto es para llamar la atención. Pudiera serlo, pero nadie tiene la posibilidad de saberlo. De modo que todo intento debe ser considerado con toda la rigurosidad del caso, porque el factor predictor para que alguien se suicide es que lo haya intentado antes. Wow, Ya. wow. Doctor, debo hacer una pausa para la publicidad. Dejo una pregunta en el aire. Sin importar sexo, o sea, sea hombre o sea mujer, ¿por qué una persona llega a pensar en quitarse la vida, en pensar en suicidarse? ¿Cuáles son esas cosas realmente que pueden llevar a un hombre o una mujer a que quiera tomar esa decisión? Concretamente. De eso hablamos porque hablamos del hombre, de las mujeres, pero hay cosas que pasan químicamente también en el cerebro, no solamente las cosas que pueden estar ocurriendo en la cotidianidad. Sabemos inclusive por conversaciones anteriores el efecto que puede tener en la vida de una persona sentirse abandonado, por ejemplo, Por ejemplo, por ejemplo. Pero eso, el que sabe de esas cosas es usted. Quiero que nos responda después de la publicidad. Ya hablamos enseguida. regresamos, el doctor César Castellanos. Hoy estamos hablando de suicidio. Oh, Dios mío. Aquí, en Te Escucho en Cada Día. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en Te Escucho con el doctor César Castellanos. Doctor, estamos hablando de suicidio. Antes de la publicidad dejaba una pregunta. No importa el sexo, ¿cuáles son las cosas principales que llevan a la gente a tomar la decisión de suicidarse? Y cuando digo no importa el sexo, incluyo a homosexuales y lesbianas. Ah, Que, bueno, no, que- pero que- eso, no, no, oiga, ¿por qué lo quiero decir? De esto nunca, casi nunca se habla, ni de la violencia que existe entre ellos, que muchas veces es mayor que en las parejas heterosexuales, sí, pero tampoco sí, se habla de eso. Pero sí, bueno, hablemos sin pero importar el sexo. sí, sí, bueno, Y porque digamos vamos a que dejar fuera ese otro grupo. sin importar la orientación sexual, quería decir, pero Sí, sexo son dos nada más. ya eso es mayor, Sexo exacto. son dos nada más, Dos, hombre y mujer. así es. Ahora, orientación sexual es otro tema. Entonces, probablemente esa sea la pregunta clínica más importante. ¿Por qué una persona decide quitarse la vida? Y las personas rara vez
muy rara vez llegan a esa decisión por una sola razón. Eh, Muchas veces podemos decir, no, fue una ruptura sentimental, o fue una deuda económica, o un diagnóstico médico, o problemas familiares, etcétera. Y eso usualmente uno lo puede ver como que es el evento precipitante, pero rara vez esa es la única razón que hay detrás. Y rara vez incluso es la causa fundamental por la cual la persona ha tomado esa decisión. Es muy importante mirar esto más bien desde la perspectiva de una trayectoria de vulnerabilidad en esta persona sobre la cual apareció una crisis precipitante. O sea, no es por una deuda económica que alguien se va a suicidar. No es por una ruptura sentimental que alguien se va a suicidar. No es por un diagnóstico médico que alguien se va a suicidar. No es por una discusión familiar o por problemas familiares que alguien se va a suicidar. Sin embargo, en una persona muy vulnerable que ha tenido una trayectoria de vida cargada de vulnerabilidad en su ser, en su personalidad, en su capacidad de afrontamiento de la vida, entonces sí, una crisis económica puede ser ya el factor precipitante, la gota que rebosa el vaso, o una ruptura sentimental puede ser la gota que rebosa el vaso, pero no es la causa fundamental ni siquiera, es ese elemento que precipitó las cosas. Ahora, entre los factores clínicos y psicosociales que pueden converger, se encuentran obviamente la depresión, los trastornos psiquiátricos, como los trastornos de ansiedad y de ánimo, pero también se encuentran el consumo de sustancias, consumo de alcohol y otras sustancias, determinados trastornos de personalidad, traumas, dolor crónico. El dolor crónico no debemos sacarlo del mapa. Las personas que experimentan dolores por durante muchos años y estos dolores se van incrementando, pueden, como dijimos antes, ser también uno de los factores precipitantes, enfermedades incapacitantes, antecedentes de intentos previos, pérdidas significativas, soledad, discriminación, violencia, abuso, conflictos de pareja, problemas económicos, exposición a acontecimientos muy adversos en la vida, como por ejemplo una persona que está en medio de la guerra bueno, vimos, por ejemplo, esta semana cómo hubo unos intentos de suicidio entre militares, soldados que están a bordo del portaaviones Abraham Lincoln, porque están desesperados y han empezado a hacer crisis emocionales y hubo dos que se lanzaron al mar y hubo otros tantos que los retuvieron compañeros porque intentaron lanzarse al mar. Entonces, ese tipo de cosas Lanzarse al mar para dejarse morir. sí, para morir, fueron rescatados porque fueron vistos cuando se lanzaron, pero esas situaciones pueden generar en las personas, de hecho, entre veteranos de guerra, el suicidio es un problema importante también. Ahora, la presencia de todos esos factores no equivale a causalidad automática. No, La mayoría de las personas con depresión no se suicidan. La mayoría de las personas que atraviesan una ruptura sentimental no se suicidan. La mayoría de las personas que tienen problemas económicos no se suicidan, etcétera. O sea, es necesario comprender que esto es un tema multifactorial y probablemente es mucho más importante entender esa fragilidad en la persona que viene de por vida, o sea, que viene de su crianza, que viene de cómo se hizo persona, de cómo fortaleció o no fortaleció su ser, ¿verdad? Cómo, porque la capacidad de absorber el dolor psicológico, la capacidad
de soportar el dolor psicológico, la capacidad de sobrevivir a la desesperanza, de sobreponerse a la sensación de atrapamiento y esa dificultad para ver el futuro, eso se aprende también en la vida. Y eso se aprende desde niño, cuando perdimos una mascota, o sea, me refiero a un animalito, cuando se murió el primer abuelo, cuando murió un tío, todo eso nos va preparando cuando tuvimos alguna situación difícil que Para pérdidas superar, mayores. para pérdidas mayores y para enfrentar la vida que está llena de altibajos. Así es. Doctor, desde el punto de vista clínico, ¿cómo se ve el suicidio? Desde el punto de vista clínico, ya estrictamente ahora, la conducta suicida tenemos que mirarla más allá de una búsqueda mecánica, digamos, de una especie de lista de riesgos. La pregunta, si la persona tiene ideas suicidas, obviamente es necesaria, pero es insuficiente. La evaluación clínica debe explorar la naturaleza de esos pensamientos, la frecuencia de esos pensamientos, la ideación suicida, la desesperanza, la intención de esta persona, si lo ha planeado o no lo ha planeado, el acceso a medios potencialmente letales. O sea, una persona que tiene, hay que separar ideas suicidas de ideas de muerte. Una persona que tiene ideas de muerte es una persona que te dice, la verdad es que sería mejor desaparecerse. Ojalá yo no existiera. Yo a veces lo Pero que eso es una quiero, alarma, doctor. por supuesto que es una alarma. Ojalá yo quisiera, ojalá yo estar muerto. Pero esa alarma es mucho menos preocupante que una persona que ha comenzado a mostrarte desesperanza diciéndote, la vida no vale nada, eh, el futuro no tiene sentido para mí, ya yo no tengo nada que buscar en este mundo. Eso es mucho más alarmante porque la mayor parte de las personas en una situación de crisis difícil ha deseado desaparecerse. Claro. Pero eso no significa que se va a matar. No, no. Todos hemos tenido crisis, doctor. Claro, ahora, cuando una persona tiene ideas de muerte, ideas suicidas, y además tiene un plan, el problema ya pasa a bandera roja. O sea, un plan significa, yo me voy a ahorcar y lo voy a hacer en tal sitio, porque ahí hay una viga donde yo puedo poner la soga. Ok. Y si además esa persona tiene los medios, Tiene la soga. tiene la soga, Tiene los cuartos para comprarla. tiene la llave para accesar al Ay, sitio, mi madre. o sea, ya el problema es Mucho mayor. tremendamente serio. El Y día esa pasado persona, en estos días una persona me dijo, yo te veo así como medio bajito de sal. Te veo así como medio les da una raroso. sopita. Te digo, ¿qué te pasa? Digo, no, cada uno de nosotros tiene sus líos, pero yo no pienso jamás en una cosa como esa, porque ay, ¿quién va a recibir a Saulo cuando venga? Mira tú. Por ejemplo. Claro, eso es ¿Quién va a importante. recibir a No, Saulo? eso es importante. Hay frenos sociales. A Lía también, Hay frenos. pero a Saulo. Por ejemplo, las creencias de fe actúan como un freno. Claro. Un freno. Porque las personas sienten que no pueden fallarle a esa deidad o a esa fe o a esa comunidad de fe. Las creencias, los valores familiares suelen también ser un freno. Porque si no puedo fallarle a mi familia, yo no puedo fallarle a mis hijos, yo no puedo... O sea que suelen ser un freno. Nuevamente, hay culturas donde hay más permiso para suicidarse que en otras. Y eso contribuye a que haya más facilidad o menos facilidad. Incluso, este es otro tema, pero está conexo, que es el tema de la eutanasia, que es la decisión de apagarse, finalizar la vida por voluntad propia cuando se tiene una enfermedad que se sabe no es curable y que la evolución probablemente va a ser de mucho sufrimiento. Y las personas entonces deciden ya, que les quiten la vida, que los morir por voluntad propia. Eso en algunos países donde es legal
Incluso ha llegado a situaciones donde ocurre de manera masiva, por ejemplo. Ujú. ¿Mm? Donde hemos visto, por ejemplo, donde programas pues, de eutanasia donde se montan todos en un tren Sí, claro. y les dan una sustancia y al terminar la última parada todos han fallecido a Sí, bordo del tren. lamentablemente. Entonces, ese tipo de cosas hay que discutirlas en algún punto, Claro. pero Doctor, bueno. yo pienso en el suicidio y pienso en la salud pública. ¿Podríamos decir en República Dominicana que el tema del suicidio ya habría que tratarlo como Sin una duda. situación de salud pública? No, sin duda, en casi todos los países del mundo, el suicidio es un problema que debe ser considerado como un problema de salud pública porque, como decíamos antes, cada vez que alguien se suicida, han habido varios intentos detrás. Y además hay personas que intentan suicidarse y no lo logran, pero quedan con lesiones permanentes. Y esas lesiones permanentes tienen un costo alto para el sistema de salud. ¿Mm? Imagínese usted una persona, en el menor de los casos, digamos, que va a requerir unas prótesis, que va a requerir rehabilitación física, que va a requerir tratamiento psiquiátrico, que va a requerir tratamiento psicológico, todo eso tiene un costo altísimo, pero imagínese usted una persona que queda completamente inconsciente en un respirador artificial, en una unidad de cuidados intensivos. Eso genera gastos de miles de dólares diarios para el sistema de salud. Entonces hay un tema de costo económico por un lado. Por otro lado hay un tema de costo emocional, o sea, su impacto en las familias, impacto en las comunidades, el impacto en todo lo que rodea a esa persona. O sea que sí, es un problema de salud pública y eso significa que hay que pensar en la prevención. Porque la prevención no comienza en el consultorio cuando alguien va con una crisis suicida. Ya ahí lo que hay es una intervención. La prevención comienza en las escuelas, la prevención comienza en los programas comunitarios que generan alertamiento para identificación de los síntomas de riesgo en los familiares, en los seres queridos o en uno mismo, ¿no? La prevención comienza. ¿De verdad se puede prevenir el Se suicidio? puede prevenir, es perfectamente, y hay programas que han mostrado éxito en bajar las tasas de suicidio con programas de prevención a nivel comunitario. Porque, bueno, sabemos que dentro de las causas están esos temas de vulnerabilidad emocional, producto de temas de la crianza, producto de problemas en las familias, y en la medida que se interviene ahí a ese nivel, las personas son menos proclives al suicidio. No, no tienen menos problemas, pero aprenden a manejarlos mejor y aprenden a enfrentar la vida de otra manera. Y por tanto, la fragilidad que lleva a pensar que no hay otra forma de responder y que no hay más salida, esa fragilidad disminuye y eso se nota después en una disminución del suicidio. Ahora, los programas de prevención requieren ser capaces de identificar de manera temprana los riesgos, ¿no? O sea, de poder identificar de manera temprana la depresión, el consumo problemático de sustancias, cuando una persona está como bebiendo de más. Nunca es una buena idea, nunca, al margen del Tomar suicidio, alcohol en medio de una con una depresión. emoción negativa, Exacto. la que sea, rabia, culpa, tristeza, miedo. Nunca es una buena idea mezclar el alcohol con eso. Si con algo se puede dar un mini permiso para mezclar el alcohol, es con las emociones positivas. Va a celebrar Ok. algo, porque usted está feliz con algo, va a celebrar. Por cierto, usted y yo ¿No? tenemos una celebración pendiente. Tenemos una Sí, celebración sí, sí. pendiente Sí. que además lleva material carnívoro, Claro, sí, como corresponde. como ha de Como ser, corresponde. como ha de ser. Doctor, por último, la gente que pueda tener alguna situación o que pueda ver a alguien que está en una depresión y que piensa que podría cometer algún acto en su contra, en el IDECIT puede recibir la ayuda necesaria para que
para llevar a esa persona a la reflexión y que no se suicide? Es correcto. Como decíamos antes, esto requiere una intervención multidisciplinaria, psiquiatría, psicología y otras probablemente, pero también en el IDECIP, aparte de esa atención, ofrecemos grupos de apoyo para los familiares, o sea que distintos familiares participan de grupos donde pueden conversar sobre la situación, compartir sus emociones y encontrar una ayuda, un apoyo, un alivio a lo que están atravesando. Nos queda un minuto, doctor, y hay una pregunta que si no se la hago me voy a ir con dolor, y es ¿por qué no se habla del suicidio en las familias? Sí, siempre se quiere comer. Siempre es un... dice el pueblo llano dice que en casa del ahorcado no se menciona la soga. El suicidio suele ser muy avergonzante en nuestra cultura. O sea, la familia se avergüenza porque se asocia con que la persona que se suicidó era débil, cobarde. Entonces es una mancha en la familia, no es un orgullo. Entonces se calla, se tapa, no se comenta. Es el tío del que nunca se habla. Y después los niños cuando crecen se enteran, fue que se suicidó. O sea, no es un tema que se comenta porque es avergonzante para la cultura nuestra. ¿El teléfono del IDECIP? Es el 809-549-7071. Repetimos, por favor. 809-549-7071. Doctor, sin duda alguna, y con esto cierro, gracias Dixon, gracias a esta empresa que nos permite hacer este espacio para toda la gente. Estoy pensando en la psicología y en los que hacemos comunicación. Sí, señor, por eso... Psicología adaptada a quienes hacen comunicación. Sí, si usted nos está viendo, sepa que en los próximos temas son la psicología y la comunicación social, y luego vamos a hablar de la psicología pastoral. Excelente. Y yo propongo algo, doctor, que se haga un encuentro de medios de comunicación, de personas que hacemos comunicación, para que usted nos pueda hablar de la psicología adaptada a los medios de comunicación. Cuente conmigo. Se lo agradezco. Gracias. Buen resto de día. Hasta mañana. Ya yo tengo el proyecto de los pastores. Espérate, que voy a llamar a la foto. Ya yo tengo el proyecto. Llamar a te lo voy a mandar. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte. Cada día con Jesús Nova.